La segunda semana de noviembre del 2009, en el Vaticano ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Se presentó el primer coloquio de conferencias sobre astrobiología para tratar el tema de la vida extraterrestre en la antigua residencia papal de la Casina Pío IV, en la Academia Pontificia, en donde el director del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, planteó la pregunta: ¿qué pasaría si finalmente se encuentra vida en otros planetas? Y aseguró ante los científicos que tiene sentido buscar vida extraterrestre. Dados los recientes descubrimientos astronómicos, Funes consideró que es totalmente posible que exista la vida en otros planetas y agregó que estamos muy cerca de descubrir formas de vida extraterrestre. El padre Funes enfatizó que no excluye la posibilidad de que algún día el hombre logre contactar con seres inteligentes de otros planetas. Un acontecimiento histórico que muestra que en el Vaticano está ocurriendo una profunda transformación, la apertura a la investigación científica en conjunto con la fe. La Iglesia Católica ha tomado una nueva actitud ante los recientes acontecimientos mundiales, ante la continua desclasificación por parte de los gobiernos de documentos antes confidenciales sobre la vida extraterrestre. Así el Vaticano se pone al ritmo de los signos de los tiempos ante un inminente anuncio público sobre la vida extraterrestre por parte del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. El Papa Benedicto XVI visitó la nueva sede de la Spécola, el Observatorio del Vaticano, para bendecirlo en su misión científica. Resaltó la necesidad de nuevos espacios para un mayor número de estudiantes e investigadores de todo el mundo, puesto que los teólogos del Vaticano afirman que no existe temor alguno en descubrir seres extraterrestres. Su Santidad Benedicto XVI, ante los participantes del coloquio de astrobiología promovido por el Observatorio del Vaticano con motivo del Año Internacional de la Astronomía, declaró que la fe y la razón trabajan en conjunto al servicio de la comprensión del hombre y su lugar en el universo. El Papa también agradeció la contribución de los estudiosos a la comprensión del contexto histórico en el cual se efectuó la condena de Galileo Galilei. Con estas nuevas declaraciones, la Iglesia Católica muestra una renovada forma de considerar la existencia de otros seres inteligentes del universo, y no es la primera vez que se pronuncia en favor de esta realidad. El 13 de mayo del 2008, el padre jesuita José Gabriel Funes señaló que es totalmente posible que existan otros seres inteligentes creados por Dios y que también deben ser considerados como hijos de la creación, señalando que la existencia de seres extraterrestres no representa conflicto alguno con el dogma de Cristo. Pareciera entonces que en el seno de la Iglesia Católica existen conocimientos profundos sobre la realidad del fenómeno extraterrestre y que poco a poco el Vaticano se acopla a una nueva realidad que involucra una de las incógnitas más profundas de la historia. Son otra cosa que los extraterrestres que nos visitan. Entonces, me gustaría... Dicho por una persona del Vaticano. Por una, no, por tres. Bueno, suena. No, entonces, ¿qué te parece si empezamos? Venga. ¿Qué te parece si a ustedes que están allá en casa les mostramos un poco de estas imágenes que nos muestran cómo la religión siempre ha estado ligada con este tema de los ovnis desde siempre? Las primeras imágenes tienen que ver con la prehistoria precisamente y las vamos a ir viendo, ahí están precisamente. Y bueno, son de estas pinturas rupestres que ya revelaban un poco esta serie de personas extrañas, de objetos muy similares a los ovnis. Aquí, por ejemplo, estas imágenes de la Valcamónica o estas del Tassili allá en el desierto, pues nos muestran personas que se parecen mucho a los astronautas de hoy en día. Son ya imágenes que son de alguna manera, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero que sí nos revelan lo que evidentemente estos hombres prehistóricos veían. Estoy hablando de que estamos haciendo un viaje del pasado al presente para llegar poco a poco hasta este punto que me interesa mucho. Todas estas imágenes que vamos viendo, pues han sido desde luego estudiadas. Hay muchas que claramente tienen una interpretación lógica, pero otras difícilmente. Por ejemplo, esta es clarísima, ¿no?
como le dicen en España, la escafandra, que sería el casco del Exactamente. astronauta, igual que esta. O estas son de Australia, del desierto de Kimberley, y se les conocen como las Wanjinas. Las Wanjinas equivalen a la diosa Amaterasu de Japón, que era la diosa creadora que vino a ser justamente la responsable de la vida. O los carros voladores, las alfombras mágicas en China, porque este es un viaje por muchas culturas. Mira este, por ejemplo, es un cable, es un plano del mismo ovni, y ahí, claro, está muy rápido, pero en japonés claramente, o esas ve. Se lee claramente que se dice que este es un objeto que surca los cielos. Estos son otros que están tomadas de la cultura asiria. En Roma también, en el libro de los prodigios, y en monedas incluso, se mostraban todos estos objetos que siempre han estado allí y que no son claramente de nuestro tiempo un patrimonio, sino que toda la vida han formado parte de las culturas, y se ve que han visitado a estos hombres y mujeres. Y esto es ya en Sudamérica, esto ya es más hacia nuestro tiempo, esto es en Basilea. Los piratas también hablaban de estos extraños objetos. Esto ocurrió en Nuremberg también, y esto en Basilea, Suiza. Son gráficos que de alguna manera nos revelan algo que está ocurriendo todo el tiempo en nuestros cielos. Vamos a ver los siguientes, que tienen que ver con las imágenes religiosas en el Renacimiento pintadas, como estas, en las cuales observen esa especie de corona que se encuentra ahí, pequeñísima, arriba de la cabeza. No sé si traes la del hombre que junto con su perro ve. Sí, viene, desde luego. Esa es como la típica. Esa es pues vamos viendo, un clásico. Vamos viendo, porque normalmente vemos fotos borrosas que no se entienden. Hay que ver la forma de las nubes. Siempre tiende a ser así como los discos voladores, como los famosos ovnis. Y mira, ahí por ejemplo esta otra. Este es sobre la ciudad de Nápoles, es una pintura claramente de ese tiempo, pero había una constante en el Renacimiento que era justamente este tipo de figuras que tienen mucho de ovni, poco de religioso. Esta la pongo por el tipo de sol que en este caso ilumina la escena. Aquí no la alcanzamos a ver, está en el centro de la imagen. Vamos a ver una amplificación más adelante, que aquí la empezamos ya a ver junto al árbol del lado derecho. Hay una pequeña esfera que, bueno, evidentemente es el sol, pero si el sol está ahí, estamos claros que si es un cuadro como lo han pintado la mucho, luz no correspondería, ¿no? Exacto, no corresponde la luz. Vamos a dejarlo correr, míralo ahí, un poco más cercano, y lo vamos a ver todavía más cerca, porque los soles los suelen dibujar de una manera muy curiosa muchos de los autores del Renacimiento. Ahora vamos a ver la amplificación y nos vamos a dar cuenta cómo, mira, este sol es muy sui generis, está muy... Mira, ahí hay otro en el lado izquierdo de la pantalla, sí. Ahí lo tenemos, y esto es una serie ahí lo tenemos muy claro, de estos objetos que destellan efectivamente, o este que ya al plano no trae rayos como los otros, y pues que parece mucho a estos globos voladores que el día de hoy vemos. Esto es bueno, eso es clarísimo. O sea, esa es una anunciación, están haciendo que baje el Espíritu Santo, o esta que se llama el milagro de Daniel, de Masonino de Panical, en el cual las nubes pues claramente nos reflejan esto. Esta es una de estas vírgenes con los niños que tienen estos ángeles en este tipo de nubes raras. Esta también es muy conocida, se llama la Anunciación de Carlo Crivelli, y observa cómo baja el rayo, atraviesa la paloma del Espíritu Santo, pero miren de dónde baja. Esto que está en el cielo es un símbolo divino. Esto es el monasterio de Decani, en Yugoslavia, y hay que ver bueno, cómo... eso o sea, van tripulados. Eso es una nave. Van tripulados. Además, esta asemeja a la maya, ¿no? Sí, a estos símbolos mayas. Exacto. Ahora se dice, no, es el sol y la luna. Ahí está el sol y ahí está la luna en el mismo cuadro. Son muy diferentes de lo que acabamos de ver, y pues los otros van tripulados. Este es divino, me encanta. Es la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Por Dios, ahí están los ovnis con estas tablas. Y este es el que tú quieres ver. Este me parece... Este que se llama la Virgen ese es de San los que más me Giovannino. gustan. Observen todos ustedes en casa cómo hasta está haciendo el típico gesto de visera junto a su perro, viendo el objeto que está encima de él. Ahí está el perro, incluso viendo. Y el otro está así, haciendo como hacemos. ¿Qué año es esa? Es el Renacimiento, 1400. Mira el objeto, o sea, por caridad, eso no es un sol. O sea, es claro, lo que estamos viendo es clarísimo. Entonces, ¿qué sucedió? Tú con estas imágenes que habías visto a lo largo de tu carrera, ¿decides llamar al Vaticano? No, esto ya lo conoce medio mundo. Lo que ocurre es que hay una persona que les quiero presentar a continuación, que es Monseñor Corrado Balducci. Es el asesor, bueno, fue el asesor del Papa Juan Pablo II, ya los dos fallecieron. Y él era el asesor en cuanto a temas místicos, holísticos, paranormales. Era la persona, pues, que hablaba de ovnis con él. Ajá. Me gustaría que vieran esta brevísima entrevista, porque es un resumen muy sucinto en el cual nos enseña que ni siquiera debemos preocuparnos por creer en extraterrestres, porque no está peleado con el tema de la religión. Recuerden, era el asesor personal del Papa Juan Pablo II y hablaba a través de todas las televisiones, no solo italianas, sino de muchos países del mundo. Vamos viéndola y escúchenla con mucho cuidado, porque hoy pueden cambiar muchas ideas en cuanto a lo que se cree sobre los ángeles de ayer.
Ya no se puede negar que no haya algo de verdad. Algo de verdadero debe de existir. Así es. No están en contraste ni con nuestra religión católica, ni con las protestantes, ni tampoco con otras religiones, porque en todas las religiones hay un Dios, que lo llaman Alá los musulmanes, o que lo llaman Dios los cristianos, es decir, y también incluso con los hindúes. Yo no excluyo ninguna religión que tenga contraste con los ovnis. Y es precisamente por esto que yo digo que ojalá que yo pueda también volverme promotor para que en el ambiente nuestro religioso se conozca siempre más el problema de la ufología. Pero llegará un día en el cual todos los sacerdotes hablarán de esto, porque también hablarán los obispos, hablará incluso otras personas en la jerarquía, y se uniformarán. Y después, lo que yo digo de estos ovnis, pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Habrán ya rezado, ya, especialmente en este momento. O sea, es importantísimo escuchar lo que dijo. Tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros, más ahora en este momento de crisis. O sea, es un asesor del Papa el que lo está diciendo, pero esto fue algo que me ocurrió allá en el 99 y de ahí fui entrevistando. Tengo más de 14 horas de entrevistas con él. Es impresionante lo que habla. Poco a poco las vamos a ir sacando. La que me gustaría que vieran ahora es una entrevista que hizo a Monseñor José Gabriel Funes, que es el director actual de la Specula Vaticana, que es el Observatorio Astronómico del Vaticano. Escúchenlo muy bien, porque frente a las cámaras está diciendo que no hay ningún contraste en este tipo de creencia y sobre todo que los extraterrestres son nuestros hermanos. Escúchenlo, van a ver de qué tamaño está la declaración. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia que tiene miles de millones de estrellas. Y es posible que en estas estrellas haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. A veces me han preguntado, bueno, si encontráramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. No hay otras cosas, hay que tener miedo, pero ET no. No hay que tenerles miedos a los ET, son nuestros hermanos, también fueron creados por Dios. O sea, ¿qué significa cuando te dicen está creado por Dios? Significa que también están ahí. Por lo tanto, ya es hora de que tanto el escepticismo como quienes no creen así tan fácilmente en estas cosas, pues vayan dándose cuenta de que tendrían la oportunidad de abrir un poco su mente, porque las altas autoridades, no solamente de la religión católica, también los anglicanos, también los mormones, también, y he entrevistado a muchas de estas personas, afirman que estos ángeles son los extraterrestres. Pero es muy interesante. No más. Todo lo que acabamos de escuchar. Y espérate algo que viene. Es muy interesante. Pues, ¿Todavía hay más? más. Tuve la oportunidad de encontrar a Monseñor Higinio Alas, que es un obispo que es el encargado de la conferencia episcopal en Latinoamérica, es decir, sería algo así como el director en cuanto a Panamá, Costa Rica, Honduras, incluso llega a Venezuela y Colombia su injerencia, y es un hombre que ahora está andando sobre los congresos mundiales OVNI, en los cuales organizamos, incluso en alguna ocasión tuve la oportunidad de encontrarme con él. Es sorprendente, ya no tanto cuando nos está hablando de que haya ángeles o que parezcan extraterrestres o no, sino que nos diga que los papas se encontraron con extraterrestres y que además nos muestren dosieres que ahora vamos a ver, en los cuales se habla de todo esto y que están circulando entre los líderes de la religión porque están preparándolos para este cambio, porque un día nos van a decir abiertamente en la iglesia que los ángeles hay que cortarle las alitas porque vienen en ovnis. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, que no falta mucho tiempo, porque el plan es hacia el 2010. Yo tengo conocimiento de causa porque formo parte de esa comisión. Escuchémoslo, es interesantísimo y ya les voy a ir hablando un poco más de lo que tenemos que hacer en esta semana. Escúchenlo, por favor. Se encontraba en Castel Gandolfo y ahí precisamente junto con su asistente, un sacerdote, de repente baja esa nave maravillosa, brillante, se ponen de rodillas pensando que era algo celestial y luego el Papa se levanta y va hacia la nave y baja un ser iluminado, alto, delgado, con una luz dorada a todo su ser y ahí
comienza a comunicarse, me imagino, en lenguaje telepático, porque su asistente dice que él solo los veía gesticular, pero no escuchaba ninguna voz. Este que estamos viendo es un dossier, déjenlo ahí, déjenlo si lo pueden poner para que lo vaya viendo el público. Este dossier es un documento que está siendo circular entre las curias de diferentes países, incluido México. Yo ya lo vi aquí, que nos habla de todo esto. En el Vaticano hay un equipo de expertos, hijo, ya no lo puedo decir. Que se dedican a estudiar los ovnis. Están recibiendo información de las nunciaturas de diferentes países como Perú, México, Chile y Venezuela. Monseñor Corrado Balducci, ya fallecido, que acabamos de ver, afirma que no hay ningún conflicto en creer en los ovnis y la fe cristiana. El Papa Juan Pablo II dice que fue marcado después de ser contactado por un extraterrestre, lo que le llevó a hacer el Concilio Ecuménico Vaticano II, que es el que nos rige el día de hoy. O sea, hay que entender de qué estamos hablando. Juan Pablo XXIII. Juan XXIII, dije Juan Pablo II. Juan XXIII, el Papa Bueno. El Papa Bueno, exactamente. El Papa Bueno. Dice aquí, mira, un extraño ser salió de la nave, tenía forma humana a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada. A mí estas cosas me las dijo Monseñor Loris Capovilla, que era su asistente personal, del que está hablando, que fue 20 años después de su muerte del Papa Juan XXIII, el que le dio la entrevista al semanario inglés. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo, no sabía que había vivido esta experiencia. De repente, hablando de ovnis, salió la historia. El problema es que la entrevista está en un formato que ya no existe. Nos enlazamos en estos momentos hasta Heredia, Costa Rica, con Monseñor Higinio Alas Gómez. Él es arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuménica Latinoamericana y fundador de la Iglesia Comunidad de Comunidades Nuestra Señora de Guadalupe. Monseñor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, don Johan Díaz Vargas. Pues muchas gracias. Bien, y muy contento de poder tener con usted esta entrevista. Expediente.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente.0. Platíquenos, ¿cómo está este asunto donde el Papa Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, conocido como un Papa reformador dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues se afirma que allá en julio de 1961 tuvo un encuentro con un extraterrestre? ¿Cómo no? Sucede que el Papa Juan XXIII, él procedería de una cuna humilde campesina. Sin embargo, él tenía unas grandes capacidades intelectuales y de ser humano, grandes valores, y él no solamente fue un gran papa, sino fue un gran pensador y visionario. Él había sido años anteriores jefe de diplomacia de la Iglesia Católica Romana en diversos países. Había sido muy reconocido por todos y ya llegando pues a la edad de 82 años, cuando muere el famoso Papa Pío XII, el Papa, diríamos, de grandes capacidades intelectuales, el Papa aristocrático, pues los cardenales no encontraban a quién sustituir, quién podía sustituir aquella eminencia de Papa. Entonces dijeron, bueno, démonos un tiempito, nombremos a este gordito, porque él era gordito, ya tiene 82 años, pronto en unos 2 años morirá posiblemente y nos damos ese tiempo para ver, estudiar a quién podemos nombrar como sucesor del Papa Pío XII. La cosa es que lo nombran a él y él humildemente aceptó ese lugar para servir a la iglesia. Precisamente ese año que usted menciona, en 1961, el secretario y asistente papal, el sacerdote Francesco Capovilla, reveló 20 años después de la muerte del Papa Juan XXIII en un semanario inglés un suceso llamativo.
Antes de entrar a ese suceso llamativo, quiero señalar también que el Papa Juan XXIII, además de esos grandes valores que tenía, él se había dado cuenta que había habido acontecimientos anteriores muy fuertes, como fue el acontecimiento del año 1947 de Roswell, cuando se aproximan a la Tierra en Estados Unidos, en Roswell, 3 naves espaciales que son derribadas allí en Nuevo México. Entonces, naturalmente fue una gran sorpresa para los extraterrestres que los terrestres fueran capaces de tener armas tan fuertes que derribaran a sus naves. Ese hecho naturalmente despertó al mundo entero, diríamos, a la iglesia, y todo aquello pues se difundió por todos lados. Fue esa la causa por la cual estos extraterrestres, viendo esa capacidad que tenían los terrestres, dijeron, bueno, será necesario que tengamos un diálogo con estos que han derribado las naves y con sus científicos y con los poderes máximos de los estados principales de la Tierra y con los militares fundamentalmente, para ver que nos expliquen qué es lo que pasó. Y realmente se dio esa reunión con ellos. El Papa Pío XII había nombrado a 2 cardenales de Estados Unidos para que participaran, porque el Vaticano había sido también invitado, igual que el presidente Eisenhower, los principales jefes militares de diversos países, había científicos, había periodistas, había astronautas, no creo quizá cosmonautas de Rusia, ¿no? Claro, pero sí se dio esa relación. Se preguntaban cómo había sido posible que hubiera habido ese fenómeno. Yo también estaba hablando constantemente cuando doy estas charlas de ese acontecimiento. Estas son cosas importantes que anteceden y que el Papa Juan XXIII había dicho en diferentes ocasiones: siempre hay que ver los signos de los tiempos, qué es lo que está pasando. Y dentro de esos signos de los tiempos se dio, llamémoslo así, otro bombazo político. 1959, aproximándonos al 61, que se dio esta visión del Papa con ese extraterrestre, en que Cuba cae en manos de Fidel Castro y de ese grupo, y entonces ahí viene una persecución terrible contra la iglesia. Sacan a todos los religiosos y de los colegios y demás, que eran los que preparaban, diríamos, disculpen mi expresión, a los explotadores del pueblo, a los que no pagan justos salarios y demás, a los que tenían abismos entre clase y clase social. Y entonces con Fidel Castro eso pues lo que hizo fue que separó todo eso y comenzó a buscar fundar una nueva sociedad llamada comunismo, y comunismo pues indicaba algo demasiado delicado, demasiado serio. Me tocó estar también con Bob Salas, un jefe militar encargado de los misiles que llevaban bombas atómicas, y para el año 62 pensaban ellos que iban a acabar con Cuba lanzando esas bombas mortíferas. Pero bien, retrocedamos y volvamos al tema directo. Sí. Dice el Capo Vila: estábamos caminando por el jardín una noche, en julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave luminosa. Era de forma oval
y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar, como lo pueden, me imagino, observar ahí. Esa es la fotografía de la nave que presentan. Y era, como dije, de forma oval, con esas luces intermitentes. Y dice que un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas un tanto alargadas, más que la de los seres humanos. Dice Capovilla: no sabíamos si tal ser era de este mundo. Por lo tanto, estábamos frente a un acontecimiento que para nosotros parecía que era un acontecimiento celestial. Nos parecía que era una visión y por eso nos pusimos de rodillas. Pero dice, no era una visión, sino era una realidad. El Papa caminó hacia el ser de luz, estuvieron gesticulando durante unos 20 a 30 minutos, el uno frente al otro. Preguntémonos en qué lengua se entendían. Indudablemente, pues, era ese lenguaje que llamamos, ¿tú te acuerdas? A través del pensamiento. La telepatía. Telepatía. Lenguaje telepático, exactamente. Uno capta lo que el otro está pensando y sigue esa comunicación sin que haya ningún lenguaje de los que nosotros conocemos propiamente, con el que nos relacionamos más. Y dice entonces él que se los veía como que si estuvieran hablando, pero no se escuchaban sonidos ni voces. Luego el ser se dio vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó al momento de terminar la conversación. Entonces su santidad, llamado Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII, también dio media vuelta y se dirige hacia su sacerdote Capovilla, secretario, y le dijo una frase que es muy impactante. Lo único que le dijo es: los hijos de Dios están en todas partes, aunque tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Esa frase ya da un impacto profundo en cuanto a que nos ayuda a romper esquemas teológicos o a romper temáticas que nunca se nos había enseñado, que realmente Dios de ninguna manera había creado solo seres humanos, sino creado otras inteligencias más. Esto es de suma importancia. Yo estoy de lleno desde el año 2007 trabajando en la investigación de la teología de la creación. Puedo decirle que mis concepciones han cambiado profundamente desde que fui allá a Perú al presidente de la organización Alfa y Omega, que es una organización científico-espiritual. Fui invitado el 2007 para ir a dar esa charla sobre qué es lo que la Iglesia Católica pensaba acerca de los extraterrestres. Y fue donde me encontré en situaciones muy especiales. Por ejemplo, al estar ya el segundo día en un hotel, recibo una llamada del coordinador general de la conferencia que se iba a dar en Perú y me dice: yo quiero que usted me dé una cita, quiero conversar primero con usted. Yo le dije: con todo gusto, vente. Cuando llegó comenzó a decirme:
¿sabe usted, monseñor, a quién viene a representar? No le digo a representar o a sustituir a quién. Ajá. Y dice, usted viene a sustituir nada menos que al jefe del Vaticano, el sacerdote o monseñor Balducci. El Papa Pío XII había creado ese equipo de ufólogos y se los había encargado a la Compañía de Jesús, y la Compañía de Jesús naturalmente invitaba a otros científicos y con ellos estaban haciendo análisis desde el año 1951. Cuando yo era un niño no sabía nada de extraterrestres, nunca me hablaron de eso, más bien cuando alguien salía con eso decían, no hablen tonterías, esas cosas no existen, son inventos humanos, que no sé qué. Y entonces siempre nos tuvieron desde una visión teológica, encerrados en esa visión antropocéntrica, como que lo único que existía fueran solo nosotros los seres humanos, cuando usted sabe que la Tierra es un puntito casi que sea invisible en el infinito. Monseñor, con todo esto que nos está mencionando, ¿quiere decir entonces que había o siempre ha existido un gran interés de la Iglesia Católica para la investigación, para conocer más acerca de los ovnis, de los extraterrestres? Sí, siempre, pero a partir de ese acontecimiento que narramos de Roswell. Claro. Fue esto lo que vino a despertar la necesidad de estudiar más a fondo qué eran esos seres, cómo eran esos seres. Claro. Entonces fue desde esa conferencia que tuvieron en una base militar donde había periodistas que dijeron, nunca en nuestra vida nos habíamos imaginado que con ese acontecimiento la visión de mundo cambia del todo, la visión de universo cambia del todo, porque siempre habíamos pensado que la Tierra era, diríamos, el único centro de vida en la creación. Entonces, es desde esa fecha, pero figúrate que la costumbre que tenían era que todo aquel humano o científico o científica que tenía contactos con seres extraterrestres eran atacados, porque indudablemente desde la Segunda Guerra Mundial con Hitler ya habían tenido ciertos encuentros por los cuales los procesos tecnológicos de creación de armas en Alemania habían avanzado muchísimo, y por eso aparecen libros donde se ve claramente hasta el lugar donde fabricaban armas de poderes que otros pueblos, otras potencias los desconocían. Entonces ya había indudablemente diálogos desde la Segunda Guerra Mundial con esta clase de seres. Claro. Ahora, monseñor, con todo esto que nos está mencionando, ¿quiere decir entonces que ustedes no están cerrados a la posibilidad de que haya inteligencias en otras partes del universo y que ya se encuentren entre nosotros? Indudablemente, para nada cerrados, especialmente cuando el año 2009 yo fui invitado precisamente por su amigo Jaime Rodríguez a Ecuador a dar una charla tanto en Quito como en el puerto principal de Ecuador, y ahí fue donde pudimos conocer la apertura de la iglesia, que ya para esa misma fecha el Papa Benedicto XVI ya había invitado a científicos para hacer, unos 40 científicos, hacer un estudio profundo acerca de ese fenómeno, si existían o no existían otras inteligencias fuera de la Tierra. Con respecto a eso, el Papa Juan XXIII
en la Capilla Sistina aparece en bajo relieve un pensamiento de este Papa que literalmente dice: cuán pequeño sería el trabajo de Dios si tan solo hubiese creado vida en este diminuto planeta. Y luego termina diciendo: ese no es el Dios en el que yo creo. Entonces, como ves, ya había apertura, pero una apertura solo dentro de, diríamos, los miembros del Vaticano. Porque el Vaticano, frente a los crímenes que se cometían de personas que eran asesinadas porque tenían contactos con extraterrestres, tenían miedo que el poder del conocimiento de extraterrestres pasara a otros individuos, a otros grupos, y estos fueran capaces, diríamos, de armarse y destrozar a cualquier gobierno. Naturalmente la Iglesia en ese campo quedó cerrada, no se decía nada, nunca se denunció nada, hasta que ya para estos últimos años es que se ha dado el 2009, sí. Se da esta apertura en que ya los científicos llegan en esa investigación a concluir que sí existen inteligencias creadas por Dios en otros planetas. Los avistamientos ovnis se han incrementado en todo el mundo. Les presentaré uno de los casos más impactantes a nivel internacional, donde se ve directamente relacionado el volcán Popocatépetl y estos objetos anómalos que sobrevuelan muy cerca de este gran coloso. En México están apareciendo señales en los campos de cultivo donde se nos advertía del impacto de un meteorito en nuestro planeta. Acompáñenme en el auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI. Le estaré mostrando todas estas evidencias. ¿Hasta qué punto podemos considerar también que este encuentro o este supuesto encuentro de un extraterrestre con Juan 23 realmente se haya llevado a cabo y que incluso, se afirma, haya influido mucho en el Concilio Vaticano II? Le agradezco mucho la pregunta, porque exactamente eso se da en julio de 1961. Y exactamente el Papa, en ese diálogo que tuvo con ese ser, indudablemente se le abrió mucho más su mentalidad y convocó de inmediato al Concilio Ecuménico Vaticano II. Porque siguiendo esa línea o ese consejo del Papa, hay que situarse en los signos de los tiempos, hay que ver lo que acababa de pasar el año 59 en Cuba, hay que ver lo que iba a suceder allá en Estados Unidos, donde les narraba que un jefe militar tenía ya preparados los misiles para lanzar bombas contra Cuba. En ese momento nos dijo ese militar, que fue compañero mío también de charlas de ufología allá en Perú, en Cusco, él nos narró cómo es que el momento en que se iban a disparar esas armas, el año 62, dice que bajó una nave espacial y se posó sobre el edificio donde tenían sus armas y que solo faltaban unos 2 minutos para apretar botones y lanzar la destrucción contra Cuba. Y dice que ese ser de inmediato desactivó la energía eléctrica de ese lugar y ya no fueron capaces de lanzar esas bombas. Él de inmediato llamó, nos contó a sus jefes militares y le dijeron: de eso ni una palabra, no diga nada porque usted sabe lo que le puede suceder. O sea, usted puede morir si usted cuenta lo que sucedió cuando nosotros íbamos a atacar a Cuba para acabar con el comunismo aquí en América Latina. Así es. Y bueno, pues es muy interesante, le reitero, monseñor, todo esto que nos está planteando. Y ya por último, ¿cómo ve usted ahora de que, bueno, pues ya el Papa Francisco, pues ya ahora sí ya es Papa, ya está
reconocido ahora por todos los jefes de Estado y todo el asunto hace apenas unas horas. Y bueno, ¿cómo ve usted la administración que él pueda llevar en torno a estos temas que venimos planteando del fenómeno ovni, de cuestiones extraterrestres? ¿Considera quizá que vaya a haber una mayor apertura, o qué puede suceder en esta administración del Papa Francisco? Bueno, siendo que en el Vaticano existe siempre ese equipo de ufólogos, siendo que el mismo Vaticano con el Papa anterior mandaron a realizar ese congreso importante con 40 científicos, y se demostró que sí había seres inteligentes fuera de la Tierra, sería un absurdo que este Papa nuevo venga y diga que nada tiene que ver los seres humanos con nuestros hermanos, que son, imaginémonos, si el Big Bang del universo hace 15.000 millones de años se dio, pues indudablemente después de unos 2-3 millones de años comenzaron a aparecer las primeras vidas de esos seres que tienen aproximadamente, calculo, unos 12.000 millones de años de existencia. Y el planeta Tierra, ¿desde cuándo viene? Nosotros somos polvo de estrella de Andrómeda, que crece, se desarrolla por la ley sagrada universal de la gravitación y de la, diríamos, de la reproducción, y este ser muere. Pero al morir resucita. ¿Cómo resucita esta gran estrella? Resucita que al estallar deja al centro el Sol, y luego los pedazos de rocas a sus lados, y estos comienzan a cumplir con la ley de la gravitación universal y se van formando nuestros planetas. Nuestro planeta Tierra, pues, indudablemente, no sé si tengamos ya por lo menos 1 millón, diríamos, de años en que ya comenzó a existir la inteligencia humana primitiva. Pero, ¿qué diferencia la que hay entre esas inteligencias que tienen 13.000 millones de años frente a inteligencias que tenemos ni siquiera 1 millón de años de existir aquí en la Tierra? Entonces yo creo que todos estos elementos son de suma importancia para darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos otros hermanos y que estamos recibiendo ayuda, porque hay un elemento, perdone que esté alargando mucho, ahí después usted corta todo lo que necesite, claro. Pero tenemos un elemento que es de suma importancia, y es que nuestro planeta, curiosamente, ha tenido aquí en el vientre sagrado de esa campesina, de esa mujer María, a su hijo Jesús, y que teológicamente decimos vosotros, o nos dicen vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Y el mismo Jesús llega a decir a los judíos en una de las grandes fiestas de aniversario del Templo de Salomón, cuando termina el acto religioso, llega a decir, porque de inmediato comienzan a rodearlo, a atacarlo los doctores de la ley: dinos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y entonces Jesús se les queda viendo y les dice: pero ustedes no son capaces de haberse dado cuenta de todas las obras que yo he hecho en nombre de mi Padre. Una bomba, diríamos, de tipo espiritual terrible, porque los judíos por cultura no pueden pronunciar el nombre de Dios, porque siempre en Antiguo Testamento se habla del Dios guerrero, el Dios de la justicia, el Dios vengativo, etc. Un Dios casi cruel, ¿verdad? Y entonces hablar de ese Dios, pues que exige tanto, naturalmente es problemático para ellos, no deben pronunciar el nombre de Dios. Y que venga ese muchachito de 32 años frente a esos señorotes y les diga: es que no han visto los milagros que he hecho en nombre de mi Padre Dios. Agarran piedras y quieren matarlo. Y quieren matarlo precisamente porque él no solo pronuncia a Dios, sino le dicen: tú eres un blasfemo. Y luego Cristo les contesta: pero es que ustedes no han leído en sus propias sagradas escrituras
donde ustedes mismos, donde dicen esas sagradas escrituras que ustedes mismos son dioses, entonces Jesús nos llama dioses, somos divinidades. El mundo, los sistemas socioeconómicos y sociopolíticos deberían tener un respeto profundo por la vida sagrada de cualquier ser humano, porque somos dioses todos, somos todos hermanos. Nadie debería estar profanando la dignidad de esos que somos hijos de Dios, por lo cual con toda alegría podemos decir Padre nuestro. Así es, pues muy bien, pues Monseñor, muchas gracias por esta entrevista, le agradezco y bueno, pues ahí estamos en contacto. You're saying that Zachariah Sitchin is a member of what? The Illuminati? Absolutely. Zachariah Sitchin met with Corrado Balducci. Who is Corrado Balducci? Corrado Balducci is not only the official spokesman for the UFO in the Vatican. He's a demonologist, the biggest exorcist in the Vatican. La relación con la ufología es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes, para ir ya inmediatamente a la respuesta, pero después, si es posible, ampliarlo un poco, el inconveniente máximo es que, a fuerza de decir todo es una sugestión, son fenómenos ópticos, o bien otras explicaciones, también explicaciones que ya entran en el campo científico, explicaciones de fenómenos atmosféricos, de nubes en ciertas montañas, de los llamados relámpagos globulares. No, incluso la crítica más severa no puede llegar al punto de negar todo lo que se dice sobre los llamados fenómenos de los cuales interesa la omnilogía. Cuando obviamente se habla de discos voladores o de otras cosas, de otros nombres que se les dan, es obvio que el argumento va inmediatamente relacionado y va sin duda, si se trata de verdaderos discos voladores como se trata y como se entiende en la ufología, va inmediatamente ligado a alguien que debe o guiarlos dentro de los mismos o bien a distancia, no lo sé, seguramente con algún tipo de ciencia que nos es desconocida. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios que existen alrededor tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones, cuestiones psiquiátricas, o bien que se trate incluso de armas secretas. Sí, seguro. Ahora se sabe perfectamente que tanto no solo los Estados Unidos, sino también Rusia, mucho más los Estados Unidos, teniendo muchos tipos, ya leí sobre algunos libros, mientras que Rusia parece que solamente tiene alguno. Cuando estaba la famosa Guerra Fría, tenían una serie de aviones hechos precisamente en forma de disco volador, pero con centenares de miles de avistamientos que se registran. ¿Quién podía tener interés en hacer tantos de estos vuelos si eran armas secretas? Es decir, el buen sentido se repitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros. Persone come noi, che hanno un corpo come noi.
In questi UFO, che io prendo poi quando parlo, lo prendo in senso largo, cioè anche delle persone che o sono dentro He says, I'm using this in a large sense, or the people are inside the craft. Ma questo è molto molto difficile pensarlo, oppure comandano, ma sono distanze enormi, se si fanno vedere da noi, mica c'è un pianeta che è a 1000 chilometri da noi, se no a 1000 chilometri ci sarebbero già arrivati. But they make themselves seen and known to people on Earth. Quindi è molto ragionevole che siano dentro. So it's probably... E quindi sono persone come noi, composte di una parte spirituale, che la chiamiamo anima. Gli UFO, io non ho mai parlato con un UFO, non ho avuto... He says they would have to have a soul like we do. Ma che abbiano anche un corpo, devono averlo un corpo. They'd have to have some kind of body. E se no sarebbero angeli. Emilio Servadio, quien fue mi guía y mi maestro. Uno, la sigla OVNI, primero que nada, es decir, objetos voladores no identificados, la uso aquí en un sentido más amplio, o bien más completo, tratando de comprender la existencia de seres que viven en otros planetas. El punto B. El objetivo de mi intervención es el de subrayar cómo ya en este momento en el fenómeno OVNI algo de verdad debe existir y cómo esta verdad no se contrasta en lo más mínimo con nuestra religión. En efecto, ahora ya son muchísimas y en continuo crecimiento las testimonianzas que se refieren a los famosos discos voladores. Hay centenares de millones de testigos en todo el mundo que juran haber visto por lo menos una vez un ovni. Incluso hay también muchas, aunque si son inferiores como número, los testimonios de los que se llaman a sí mismos contactados. El día de hoy se puede afirmar que estos superan inclusive el 1.000.000 de personas y van aumentando incluso en proporción lo decía, con los avistamientos. La crítica más severa incluso y rigurosa podría reducir en mucho el número, pero nunca podrá eliminarlas todas. Consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. Antes que nada, es importante precisar, se debe excluir que de astronaves se sirvan los ángeles. ¿Cómo se puede conciliar la existencia de estos seres, es decir, la existencia de los ovnis de otros planetas habitados, con la redención del Cristo? Esto no es un problema. San Pablo, en la primera carta a los Colosenses, dice que el Cristo es el centro y la cabeza de la creación del universo. No existen, por lo tanto, mundos que no tengan una referencia a él. Con otras frases que orientan a favor de los ovnis, me limito a citar dos de ellas. Tomo la primera del Salmo 95, que en su versículo 11 afirma: gozan los cielos y se exalta la tierra. La segunda, estamos hablando de los cielos, es decir, se entiende claramente los extraterrestres ahí. Se entiende eso. La segunda, si no, entonces esta frase sería vana completamente. La segunda está en el Evangelio de San Juan.
En el capítulo 10 y versículo 16 está escrito: tengo otras ovejas que no son de este redil. También, Dios mío, de este redil que está lleno de citas, está la Biblia llena de citas, los evangelios que hablan de esto, etc. También es necesario que yo conduzca a esas ovejas. Y esto es una prueba propia clarísima, que está diciendo que tengo otras ovejas, pero también aquellos que habitan en otros planetas. No sé de qué está hablando. Estamos hablando de seres como nosotros, como ya lo hemos dicho repetidamente, que tienen una parte espiritual y que tienen una parte material, un alma y un cuerpo. En cuanto a su actitud favorable a la existencia de otros planetas habitados.